La historia comienza en la Universidad de Sewon, donde se presenta al protagonista, Tae-sutel, un estudiante de 23 años. Dos chicas se acercan a él con entusiasmo después de escuchar de una compañera de clase que tiene fama de asistir a las clases en lugar de otras personas sin faltar nunca a una sesión. Ellas le piden un favor, pero en vez de responder de inmediato, Teo solo les muestra un folleto de su servicio de asistencia por sustitución. En el folleto están listados los precios: 10 reales por asistir a una clase, 100 reales por realizar tareas y una observación muy clara de que no se ofrecen sustituciones en exámenes porque es ilegal. Sorprendida, una de las chicas cuestiona el folleto mientras la otra quiere saber si realmente cobra por ese servicio. Teo explica tranquilamente que cada presencia cuesta 40 reales, pero como es la primera vez de ellas y vinieron por recomendación de una amiga, les dará un descuento. Las chicas aceptan, agradecen con entusiasmo y aseguran que volverán a buscarlo. Teo entonces agradece llamándolas sus clientas. En ese instante, dos amigos suyos aparecen por detrás, lo elogian por ser tan astuto y comentan que parece tener talento para los negocios. Siempre que lo encuentran llegan incluso a preguntar si podría ayudarlos también. Sin decir mucho, Teo les entrega el mismo folleto. Al ver eso, los amigos reclaman en tono de broma que ni siquiera reciben descuento a pesar de ser cercanos. Más tarde, Teo es visto en el salón de clases mientras el profesor pasa lista, silenciosamente, sin dudar, responde por sus amigos también, garantizando sus asistencias de manera impecable. Apenas termina la clase y el profesor despide a todos, Teo sale rápidamente del salón. Sus amigos notan su prisa y se preguntan en voz alta si está corriendo para encontrarse con una novia. Luego estallan en risas diciendo que es más probable que esté ocupado con algún trabajo de medio tiempo, incluso lo provocan afirmando que, si algún día comenzaran a salir, harían una danza de break completamente ridícula y la subirían a YouTube. Teo reflexiona que, para un universitario sin apoyo de los padres, cada minuto es valioso, y la supervivencia depende de tratar el tiempo como una inversión. Al llegar a casa, verifica el precio del oro y nota que subió, enseguida mira el celular y ve que su próxima clase será a las 11. Calcula que, si duerme 4 horas, podrá jugar hasta las 7, si logra farmear alrededor de 1,5 mil millones de oro en el juego, podrá lucrar aún más. De todo lo que tiene, lo que más valora es el tiempo dedicado a los juegos, no exige esfuerzo físico y puede jugar siempre que tiene un momento libre. En días más tranquilos aún consigue hacer tareas mientras juega, y ver la pantalla explotar en efectos durante las batallas le trae una sensación extrañamente relajante. En ese momento, otro jugador llamado Fallen Power Angel lo confronta en el juego y lanza un insulto llamándolo idiota y preguntándole de manera provocativa si sus padres eran números impares. Primero dice que quiere saber quién lo envió a cazar en el área de su gremio y le ordena que salga de allí mientras aún está siendo educado, después lo amenaza con reducir a sus padres impares a 0 si no obedece. Teo no responde y continúa jugando tranquilamente, cuanto más lo ignora, más irritado el jugador se vuelve, hasta explotar en una avalancha de insultos llegando a amenazar con encontrarlo en la vida real para golpearlo. La escena cambia entonces a una comisaría, donde se revela que Teo registró una queja contra el jugador agresivo. Allí se muestra que el jugador es en realidad una joven mujer frustrada, insistiendo ante el policía que no fue ella quien comenzó la discusión y que solo respondió a provocaciones. En ese instante, Teo llega a la delegación, el policía lo reconoce y presenta a la chica como la jugadora detrás de la The Fallen Power Angel, cuyo nombre verdadero es Mia. En el momento en que Mia ve a Teo ambos quedan paralizados de sorpresa, sus miradas se cruzan y el reconocimiento es inmediato. Emocionada, Mia exclama que realmente es Tae-sutel. Al ver la reacción de ambos, el policía pregunta si ya se conocían, sin dudar, Mia confirma revelando que Teo es su exnovio. Mientras tanto, Teo reflexiona en silencio dándose cuenta de que la joven frente a él es de hecho su exnovia de 5 años atrás. Alguna vez Mia tenía la misma edad que él, estudiaba en la misma escuela e incluso se sentaba en el mismo salón. En aquella época era discreta y pasaba desapercibida muchas veces, pasando los días leyendo sola en un rincón, el tipo de persona por quien uno pasa sin prestar mucha atención. Un día, Teo se le había acercado dejando una nota sobre su mesa que decía que debía ir a la biblioteca a las 4 de la tarde ese mismo día. Él le hizo una seña y le susurró algo antes de salir. Ella lo observó por un instante, luego sostuvo la nota junto al pecho y sonrió de felicidad. La mayoría de los recuerdos de Teo sobre ella se habían desvanecido con el tiempo, excepto uno, el día en que terminaron. Era 27 de septiembre, en otoño del segundo año de secundaria, cuando la familia de ella se mudó repentinamente de la ciudad, partiendo en medio de la noche.
Mientras sigue a Mía fuera de la comisaría, ese recuerdo vuelve con fuerza, habían prometido encontrarse ese mismo día. Teo se pregunta por qué ella se fue sin avisar y por un instante piensa en preguntar, pero termina dudando. Mientras tanto, Mía resmunga para sí misma irritada diciendo lo absurda que es aquella situación. Después de todos esos años ahora tiene que lidiar con el exnovio arrojándole un acuerdo de 100 reales en la cara. Teo traga la pregunta decidiendo que ese no es el momento adecuado. En vez de eso se limita a observarla atentamente intentando entender si realmente es la misma Mía que conoció en el pasado. Al principio pensó que era solo alguien con el mismo nombre, pero ahora tiene certeza de que es ella. Se pregunta cuánto puede cambiar una persona en algunos años, incluso compañeros en encuentros de exalumnos parecen diferentes con el tiempo, pero Mía está especialmente irreconocible. No es solo su apariencia, toda su presencia parece otra, ya no queda nada de la chica silenciosa que recordaba, ahora parece incluso una delincuente. Teo reflexiona que normalmente, cuando alguien dice soy yo, la reacción natural sería reconocer de inmediato, pero con Mía todo es extraño. De repente ella se da vuelta, lo encara y exige saber por qué la está siguiendo, acusándolo de sentirse culpable por cobrar dinero solo por unos insultos en un juego. Le recuerda que ya se conocían y dice que imaginó que él se reiría de la situación si ella usaba la carta de vieja amiga, en cambio él pidió compensación, lo que ella llama una actitud mezquina. Mientras tanto Teo se pregunta por qué ella se volvió tan habladora de repente. Mía insiste queriendo saber si él pretende disculparse ahora, él responde con calma que no la está siguiendo, explicando que simplemente vive por allí. Ella lo provoca nuevamente diciendo que aunque podría perdonar los insultos, jamás perdonaría su mala conducta en el juego y añade que solo está saliendo barato porque es ella. Teo le advierte que no siente ninguna culpa y llega a amenazar con volver a la comisaría recordándole que ya había dado un descuento reduciendo la multa de 400 a 100 reales solo porque la conocía, incluso sugiere que podría cobrar el valor original otra vez. Al oír eso, Mía chasquea la lengua y admite que ni siquiera tiene 100 reales en el momento, con una expresión tierna le pide que lo deje pasar solo esta vez, pero Teo rechaza afirmando que aún cobrará los 100 reales. Finalmente, Mía cede, acepta pagar el valor y añade que él sigue siendo hábil cuando se trata de dinero, alguien destinado a enriquecerse algún día. En ese momento, Teo la llama por su nombre, cuando ella se vuelve para mirarlo, él pregunta en voz baja cómo ha estado todo ese tiempo. Mía se paraliza ante la pregunta, sorprendida, Teo nota el cambio en su expresión y pregunta por qué reaccionó de esa manera. Ella explica que es porque él ha cambiado, antes nunca se preocupaba por los demás y de repente está preguntando. Mía insiste en que nada importante ocurrió y que no hay motivo para compartir, le recuerda que no volverán a verse y que con tal de que pague el dinero dentro del plazo, eso es todo lo que él necesita saber. Por último, le pide que no sea curioso sobre su vida, así como siempre evitaron involucrarse en la vida del otro hasta ahora, y afirma que deben seguir viviendo como si el otro no existiera. Dicho eso, ella le desea lo mejor y se va. Mientras la observa alejarse, Teo reflexiona que esas fueron las últimas palabras de su exnovia dichas 5 años después de reencontrarse. Se pregunta si realmente eso era todo lo que Mía tenía que decir después de tanto tiempo. Se recuerda a sí mismo que fue ella quien desapareció sin dar explicaciones y que por derecho él debería ser quien estuviera enojado. Admite para sí que el dinero del acuerdo no era por necesidad, en realidad, fue solo la única excusa que pudo encontrar para mantenerla cerca por un tiempo más, ya que nunca fue bueno con las palabras. Al darse vuelta para irse, acepta que ese es realmente el final y que nunca volverán a encontrarse. Pero el destino tenía otros planes. Un mes después, en la Universidad de Sewan, Teo y Mía se cruzan nuevamente, ambos quedan completamente sorprendidos. Desconcertada, Mía murmura en voz baja diciendo que eso no puede ser verdad. Más tarde, en su apartamento, Teo está de pie junto a la ventana del cuarto piso observando un camión de mudanzas estacionado. Al ver la escena, piensa para sí mismo lo impresionante que es que alguien haya conseguido encontrar un lugar para vivir en esa época, comparando la hazaña con obtener un ítem de clase S. Ya habían pasado 4 días desde el inicio del semestre y aquel apartamento era el único de un solo ambiente disponible. Aunque un poco antiguo, el bajo costo y la cercanía con la universidad lo hacían extremadamente raro, casi imposible de encontrar vacante. Teo recuerda que la mayoría de las personas que vivían en esa región eran estudiantes de la misma universidad. Mientras sus pensamientos divagan, un nombre conocido surge, Mía. Se pregunta si ella está viviendo por allí. El encuentro inesperado con ella el día anterior vuelve a su mente, fue algo completamente fuera de sus expectativas.
Recuerda cómo todo ocurrió. Mia había sido llamada a la sala de transmisión y cuando la vio allí, Theo quedó paralizado de sorpresa preguntándose por qué estaba ella allí. Mia, igualmente sorprendida, se tensó al instante en que lo reconoció y convencida de que estaba siendo seguida sintió repulsión, en pánico, llegó a tomar el celular amenazando con llamar a la policía y diciendo que había un hombre sospechoso en las proximidades. Sin creer en su reacción, Theo le dio un leve golpecito en la cabeza y preguntó qué absurdo estaba diciendo, luego explicó rápidamente que también era estudiante de allí. Los ojos de Mia se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que él asistía a la misma universidad. Y quedó aún más sorprendida al descubrir que él también cursaba medios y comunicación. Theo, igualmente sorprendido, preguntó si ella realmente formaba parte del mismo departamento. Si fuera verdad, eso la convertiría en su estudiante de primer año. Mia, fría, lo interrumpió recordando lo que había dicho antes, que sería mejor para ambos actuar como desconocidos y ocuparse de sus propias vidas. Entonces reforzó que esa era la mejor decisión para los dos. Luego se dio vuelta y se fue sin decir nada más, dejando a Theo parado, confundido, sin entender por qué ella estaba tan irritada. Cuando esos recuerdos volvieron a su mente, Theo se obligó a calmarse, diciéndose a sí mismo que lo olvidara, que había prometido no importarse más, eran solo sentimientos que quedaban del pasado. Aún así, no pudo evitar imaginar si la familia que se estaba mudando a la casa de al lado podría ser la de Mia. Theo sacudió rápidamente la cabeza alejando el pensamiento, imposible, eso no puede ser. En ese momento sonó el timbre. Cuando Theo abrió la puerta quedó paralizado, pues delante de él, sosteniendo un plato con pastel de arroz, estaba Mia. Ella lo saludó cálidamente con una sonrisa radiante explicando que acababa de mudarse justo al lado y esperaba que pudieran llevarse bien. Theo quedó inmóvil sin creer lo que veía. Mia también pareció sorprendida y de repente empujó el plato contra su rostro. Theo ni siquiera reaccionó, lo que hizo que su expresión cambiara rápidamente, acusándolo otra vez de ser un perseguidor. Theo respondió con tranquilidad señalando que era ella quien había aparecido en su puerta. Desconfiada, Mia preguntó si el apartamento pertenecía a algún amigo suyo. Él respondió que no, que era suyo. Entonces ella quiso saber si pensaba mudarse pronto. Su respuesta fue directa: no, no. Al oír eso, Mia se irritó visiblemente, culpándose por haber firmado el contrato tan rápido solo porque el apartamento era barato y cerca de la facultad. Sin embargo, pronto recuperó el tono calmado y dijo que sería mejor si no se molestaran, como vecinos debían actuar como si el otro no existiera. Theo estuvo de acuerdo a regañadientes, llamándola señora. De repente, Mia tomó un extintor de incendios y reaccionó de manera extraña murmurando que parecía haber escuchado algo que no debía. Entonces Theo intentó cerrar la puerta apresuradamente y preguntó por qué hacía eso, recordándole que había sido ella quien primero lo llamó señor. Pero Mia insistió en que abriera la puerta diciendo que necesitaba hablar sobre lo que él acababa de decir. Frustrado, Theo replicó diciendo que ya que tenían la misma edad, ella era tan vieja como él, pero Mia lo acusó de no haber reflexionado sobre nada y afirmó que si él confesara en ese momento solo la mataría a medias. Su exnovia, aquella con quien había terminado 5 años atrás, acababa de mudarse al apartamento de al lado. Su nombre era Mia. La biblioteca al atardecer siempre había sido el pasatiempo favorito de Mia, pero mirándola ahora, Theo no conseguía entender por qué había cambiado tanto. Entonces preguntó qué podría haber pasado en esos años para hacer que ella lo mirara con tanto rencor, como si realmente quisiera matarlo. Intentó recordar si había hecho algo mal en aquella época, pero nada venía a su mente. Había sido ella quien hizo la promesa y ella quien no apareció. Algún tiempo después el timbre sonó nuevamente, arrancándolo de sus pensamientos. Curioso, Theo miró por la cámara y vio una figura parada allí, una vez más, como una aparición, Mia. Al abrir la puerta, él le recordó firmemente que habían acordado actuar como desconocidos, pero esta vez Mia estaba empapada, con la ropa completamente mojada. Con una mirada desamparada, Mia le preguntó si sabía cómo revisar las tuberías de agua. Aparentemente todo el piso había sido inundado, lo que sorprendió a Theo. Él corrió para comprobar el problema y explicó que parecía que una tubería había reventado por el frío, aconsejándole que llamara al propietario. Mia suspiró diciendo que ya lo había intentado, pero el dueño no contestaba. Frustrada, resmungó que si hubiera sabido que eso ocurriría habría invertido más dinero para alquilar un lugar mejor. Mia se irritó aún más por algo así justo en su primer día de mudanza. Observándola, Theo recordó una ocasión en el pasado en que Mia había temblado de frío de la misma manera. Él la miró sin darse cuenta y Mia notó su mirada sorprendiéndose. Mia preguntó por qué él la estaba mirando y Theo desvió la mirada rápidamente negándolo.
Mia tomó un bastón de limpieza insistiendo en que él la había mirado porque se habían cruzado las miradas, le dijo que no lo negara y le ordenó que intentara resolver la situación. Fue entonces cuando Theo se dio cuenta de que la ropa mojada de ella se estaba volviendo transparente, delineando sus curvas. Mia se burló de él, haciendo muecas provocativas y diciendo que solo podía estar pensando en algo indecente en un momento así. Theo alzó la voz protestando, asegurando que no era nada de eso. Mia insistió preguntando en qué estaba pensando al final. Sin salida, Theo tartamudeó antes de confesar que solo estaba preocupado por ella. Sus palabras sorprendieron a Mia por un instante, luego, recuperándose, Theo agarró suavemente su cuello de la camisa y le dijo que entrara para darle algo con lo que pudiera secarse. Mia lo cuestionó, pero él explicó que si se quedaba así terminaría resfriándose. En vez de aceptar su preocupación, Mia lo golpeó con el bastón gritando que podía perfectamente quedarse en su propio apartamento. Theo retrocedió pidiéndole que no agitara eso porque era peligroso, pero ella continuó golpeando hasta finalmente calmarse. Con un suspiro, Mia admitió que estaba agradecida por su ayuda, pero afirmó con firmeza que de ahora en adelante no quería deberle nada. Al entrar en el cuarto ordenó que él dejara de meterse en sus asuntos y se fuera a dormir a menos que quisiera arruinar el fin de semana. Cuando Mia entró en el cuarto, se estremeció con el frío en el aire, y Theo comentó que el calentador también se apagaría, dejando el ambiente sin calor. Temblando, Mia insistió tercamente que no era nada, solo el invierno. Al observarla, Theo murmuró que ella era realmente terca, con un leve rubor añadió que si quería, 3 reales por hora para mantenerse caliente en su cuarto parecía un precio justo, pero que si no le gustaba, olvidara la oferta. Tras un breve momento de silencio, Mia se dio la vuelta y dijo que iría, pero que debía haber una condición más. Algún tiempo después, Theo estaba afuera de su propio apartamento preguntándose si aquella situación era realmente correcta, su intención era solo que ella se secara y se mantuviera caliente hasta que llegara el propietario. Pero en vez de eso, Mia había depositado 9 reales extra para usar la ducha. Mientras ella se bañaba dentro, Theo esperaba ansioso en el pasillo, no podía evitar pensar en lo extraña que era aquella situación. Poco tiempo antes Mia estaba tan a la defensiva y hostil, y ahora parecía completamente vulnerable. Más importante aún, un sentimiento incómodo comenzó a inquietarlo, no era emoción ni algo agradable, en realidad parecía que estaba olvidando algo importante. En ese momento, 2 compañeros de clase de Theo llegaron cargando bebidas, uno preguntó sobre la inundación mientras el otro lo provocó por haber aparecido 10 minutos antes de la hora acordada. De repente, Theo se dio cuenta, en shock, de que había olvidado completamente aquella reunión. Permaneció en silencio mientras los compañeros conversaban animadamente sobre la fiesta. El ambiente se volvió más sentimental cuando explicaron cuánto se habían apresurado para llegar allí en cuanto supieron que el apartamento de Theo había sido inundado. Fue entonces cuando uno de ellos notó el agua escurriendo del cuarto de al lado y comentó que parecía que una tubería había explotado allí, aunque uno había dicho que ese era el apartamento de Theo. El otro añadió que Mia estaba especialmente preocupada y que fue ella quien pidió que verificaran si él estaba bien. Al oír eso, su mente se aceleró imaginando lo que podría ocurrir si ellos decidieran entrar de repente y encontraran a Mia dentro de su apartamento. Si descubrieran que la chica del apartamento de al lado estaba en su cuarto, inevitablemente surgirían chismes y confusiones. Para evitar problemas, Theo sugirió rápidamente que todos fueran a beber fuera esa noche. Nervioso, explicó que su apartamento estaba un desastre por la inundación y que, para compensar, él pagaría la ronda. Sus compañeros quedaron boquiabiertos, uno gritó incrédulo preguntando si se había golpeado la cabeza, mientras el otro cuestionó si ese era realmente Taisutel, el mismo chico conocido por no compartir ni el último pedazo de bocadillo. Ambos comenzaron a provocarlo, estirando sus mejillas, uno declaró que debían llevarlo al hospital antes de que fuera demasiado tarde, mientras el otro bromeó diciendo que quizá no era Theo de verdad sino alguien disfrazado, tal vez un depredador o incluso un extraterrestre. Irritado, Theo preguntó si iban o no, los compañeros aceptaron de inmediato, si él pagaba, no había razón para rechazar. Incluso rieron diciendo que quizá nunca tendrían otra oportunidad de escuchar esas palabras salir de su boca. Aliviado, Theo pensó que el problema estaba resuelto, decidió que terminaría de limpiar rápidamente y luego se uniría a ellos en el piso de abajo. Mientras tanto, sus compañeros comenzaron a planear qué comprarían con su dinero y ya se preparaban para salir cuando Mia apareció en la puerta del cuarto anunciando que había terminado el baño. Al notar la presencia de los compañeros de Theo, preguntó curiosa quiénes eran. Los compañeros, por su parte, quedaron en shock al ver a una chica saliendo del cuarto de Theo después de un baño,
el escenario que Teo más temía se había hecho realidad. Ellos lo agarraron exigiendo saber por qué una chica tan bonita estaba saliendo de su cuarto y preguntando quién era. Después, uno de ellos, indignado, lo acusó de estar corrompiendo a una chica inocente. Nervioso, Teo colocó rápidamente la mano sobre el hombro de Mia y declaró que ella era su hermana menor, su hermana de verdad. Mia quedó sorprendida por la mentira repentina, gritando y preguntando qué acababa de decir. Sus compañeros, sin embargo, no le creyeron, gritaron que no había manera de que una chica tan bonita y elegante fuera pariente de alguien tan desaliñado como él. Teo consideró las palabras un poco duras, pero sabía que debía actuar rápido. Mia susurró indignada preguntando qué era esa historia de hermana, pero él la silenció explicando que si no quería más confusiones debía colaborar, ya que ellos eran sus compañeros de clase, veteranos del mismo departamento. Con reluctancia, Mia entró en el juego confirmando que era realmente su hermana, su expresión tierna hizo que ellos comenzaran a encantarse por ella de inmediato. En ese momento, un estruendo en la pared llamó la atención de todos y otra chica entró en escena. La chica, riéndose, preguntó cómo era posible que nunca hubiera oído hablar de eso antes. Al verla, todos se asustaron mientras ella avanzaba exigiendo saber cuál era la verdadera relación entre los dos. Su nombre era Yuna, 21 años, de la ciudad natal de Teo, un estudiante de primer año que lo amaba en secreto desde hacía 10 años. A la mañana siguiente, en la universidad, Yuna confrontó a Teo con preguntas directas queriendo saber si hablaba en serio, si realmente había inventado aquella historia y dicho que Mia era su hermana solo para encubrir la situación. Teo respondió con calma que decía la verdad, pero Yuna insistió preguntando si absolutamente nada había pasado entre los dos. Él respondió de forma casual repitiendo que nada había sucedido. La mente de Teo volvió al caos del día anterior con la tubería rota y toda la confusión que siguió. Afortunadamente el propietario había llegado poco después resolviendo el problema. Yuna se recordó a sí misma que Teo no era el tipo de persona que le mentiría, y aunque no entendía completamente la situación, por tratarse de Teo decidió creer en él. Teo reflexionó internamente recordando que Yuna no era solo una compañera más joven en la universidad, sino también una amiga de la infancia que conocía desde hacía más de 10 años. Ella era la menor de una familia con 3 hermanos y una hermana, todos ligados a un gran estudio de taekwondo del barrio. A pesar de su porte pequeño, Yuna había nacido con talento y una habilidad natural para luchar, ya en 6º grado se había convertido en una leyenda local por innumerables peleas épicas. Las personas de la ciudad natal incluso le habían dado un apodo, la Chihuahua loca de Gwangyang-dong. Mientras seguían hacia la sala del consejo estudiantil, Yuna tocó un asunto más delicado preguntando sobre aquella chica, dejando claro que se refería a Mia. Teo frunció el ceño queriendo saber por qué preguntaba eso. Yuna explicó que Mia había cambiado demasiado. Su porte, su aura adulta, era difícil creer que fuera la misma persona. Teo intentó desviar el tema sugiriendo que quizá todavía estaba creciendo en aquella época, pero Yuna no se convenció e insistió diciendo que eso no explicaba realmente nada. Aunque la chica sudara y se pareciera un poco a Mia, era como mirar a alguien completamente diferente. Entonces Yuna reveló su verdadera preocupación, cuestionó por qué Mia había desaparecido sin decir nada y solo ahora había vuelto, recordando que Teo sufrió bastante por el repentino alejamiento de ella. En ese momento otra chica apareció interrumpiendo la conversación y preguntó quién era la que había desaparecido sin dar explicaciones. Esa chica era Elena, 24 años, presidenta del Consejo Estudiantil de Administración Pública y también la chica por quien Teo secretamente tenía una caída. Ella lo saludó con un buenos días y preguntó a Teo si estaba bien, si no estaba demasiado ocupado con sus trabajos de medio tiempo. Al ver a su amor secreto, el corazón de Teo se aceleró y respondió rápido que no había problema, añadiendo que incluso había dejado de lado todos los trabajos que chocaban ese día para tener tiempo. Elena se sorprendió preguntando si estaba seguro de estar bien con eso. Teo la tranquilizó diciendo que no necesitaba preocuparse y que solo debía decirle qué hacer. Observando la escena, Yuna hizo un puchero frustrada, irritada porque Teo solo actuaba así cuando estaba frente a Elena. Juntos, Teo y Yuna ayudaron a Elena a organizar las cosas. Ella daba instrucciones claras señalando dónde debía ir cada ítem y cuáles necesitaban moverse. Teo pensaba para sí mismo sobre Elena, un año adelante en la escuela y la chica por quien tenía una caída, aunque seguía siendo un secreto. De repente, Monkey y Yonga aparecieron, pellizcando las mejillas de Teo y provocándolo al decir que les parecía gracioso verlo trabajar, ya que siempre decía que nunca hacía nada gratis. Yonga sonrió maliciosamente y comentó que sabía todo, insinuando que eso solo podía ser por causa de una chica.
El rostro de Teo se puso rojo de vergüenza y Yonga continuó preguntando si había oído que las estudiantes de primer año de ese año estaban en otro nivel. Monkey entró en la conversación diciendo que su apariencia y antecedentes eran de otro nivel, pero que de todas, la chica que Teo había llevado el día anterior fue la que más se destacó. Yonga estuvo de acuerdo diciendo que sería su futura esposa y que era la más impresionante. En ese instante Yuna apareció por detrás y empujó a Monkey hacia atrás, escondiendo la irritación detrás de una sonrisa, les dijo con firmeza que volvieran al trabajo. Ellos refunfuñaron pero obedecieron, y pronto todos estaban trabajando juntos de forma eficiente. Cuando terminaron, Elena sonrió cálidamente y anunció que las tareas del día estaban concluidas, agradeció a todos por el esfuerzo, instruyó a los miembros del consejo a reunirse en la puerta principal a las 7 de la mañana y nuevamente expresó gratitud por su empeño. Luego agradeció específicamente a Teo y Yuna por haber ido temprano incluso sin ser parte del consejo, con un guiño juguetón añadió que después de que el MT terminara, las bebidas corrían por su cuenta, así que no debían escapar. Motivado, Teo declaró con entusiasmo que incluso si sufría un accidente de coche, aún así vendría corriendo como fuera. Elena sonrió avergonzada diciendo que no necesitaba exagerar tanto. Más tarde, ya casi anocheciendo, Teo volvió al apartamento. Mientras destrancaba la puerta pensó en el regreso repentino de Mia y admitió para sí mismo que, si dijera que no estaba afectado, estaría mintiendo. Aún así, concluyó que Elena era increíble y que incluso con Mia de vuelta, su foco seguía siendo ella. En ese momento Mia estaba pasando por el pasillo, cuando los dos se vieron, quedaron paralizados. La mirada de Teo cayó sobre la cantidad de bocadillos que Mia cargaba y comentó que si comía todo eso engordaría. Avergonzada, Mia retrucó preguntando por qué él se preocupaba, insistiendo en que tenía derecho de comer lo que quisiera. Ella explicó que ni siquiera había comprado todo para sí misma, con la excursión del MT al día siguiente planeaba compartir. Teo comparó su comportamiento al de una niña de primaria y le recordó que ya habían comprado snacks y otras cosas con el dinero del club. Mia se detuvo sorprendida y preguntó si él también iría al MT. Teo confirmó, y cuando ella repitió incrédula la pregunta, él respondió nuevamente que sí. Entonces Mia pidió que no fuera, diciendo que no quería que arruinara su MT, explicó que él era un veterano que ya debía haber ido a muchos MT y podría faltar a ese. Como novata sería su primer MT y al menos quería tener esa experiencia. Entonces Teo se acercó y dijo que, ya que hablaban de eso, necesitaba preguntarle algo. Mia quiso saber qué era y él exigió saber qué la irritaba tanto, que había hecho el de tan malo, recordando que en realidad había sido ella quien había fallado en el pasado. Al oír eso, la expresión de Mia se cerró. Teo dijo que si ella estaba enojada con él, todo bien, pero al menos debería decirle la razón. Ella apartó su mano y lo miró fríamente admitiendo que él tenía razón, había sido ella quien estuvo equivocada. Finalmente le recordó que ya había dicho que no actuara como si la conociera. Con eso Mia se alejó, Teo intentó detenerla, pero ella se fue sin responder. Quedándose atrás, Teo pensó frustrado por qué siempre terminaban de esa manera cada vez que se encontraban. Al día siguiente, en el día del MT, Elena explicó que muchas personas decidieron ir a última hora, dejando al autobús sin asientos suficientes. Por eso 2 personas tendrían que ir por separado con ella en coche, y preguntó nuevamente si estaba bien para los elegidos. Entonces Teo y Mia se miraron avergonzados, incapaces de responder naturalmente. En el autobús, los estudiantes ya estaban sentados y Yuna permanecía en silencio hasta que su amiga se inclinó hacia ella y preguntó qué pasaba. Yuna fingió que no era nada, pero su amiga siguió provocándola preguntando si estaba inquieta porque no podía ver a su marido, refiriéndose a Teo. Al oír el nombre de Teo, Yuna se sonrojó intensamente, tartamudeando que decía tonterías, insistiendo en que ella y Teo no tenían nada de ese tipo. Su amiga observó la reacción torpe de Yuna con diversión y comentó que Teo había dicho que iría en el coche de Elena. Yuna se asustó y preguntó nerviosa si era verdad. La amiga continuó diciendo que otra estudiante de primer año iría también y creía que se llamaba Mia. Al oír el nombre de Mia, la expresión de Yuna cambió a shock. Mientras tanto, Teo y Mia ya estaban sentados en el coche de Elena. Ella preguntó si estaban listos para irse y si no habían olvidado nada. Mia respondió que estaba todo bien y Teo también confirmó. Entonces Mia se volvió hacia Teo, lo observó con atención y preguntó qué estaba haciendo llamándolo educadamente veterano. Teo explicó que era por seguridad y le entregó otro a Mia recordándole que la vida era preciosa. Mia lo miró incrédula preguntando por qué necesitarían casco solo para andar en coche, que ni siquiera era un autito chocador.
Teo murmuró temblando que si fuera un autito chocador entonces sí que los cascos no serían necesarios, lo que dejó a Mia aún más confundida. Elena comenzó a conducir y su velocidad imprudente dejó a Mia en shock. Cuando llegaron al destino, Mia se desplomó en un banco completamente exhausta por el viaje, miró a Teo agotada y preguntó si había muerto. Entonces Teo le entregó una lata de café y preguntó por qué estaba tomando sol de esa manera. Mia respondió que sintió como si el segador de la muerte hubiese bajado a buscarla, entonces señaló que ahora entendía por qué todos habían corrido para tomar el autobús. Después de todo, todos los alumnos de segundo año en adelante ya sabían cómo conducía Elena. Mia admitió sorprendida que lo que más la incomodaba era que, incluso conduciendo como una piloto de Fórmula 1, el coche no tenía ni un rasguño. Luego se volvió hacia Teo preguntando qué le pasaba desde temprano y por qué le estaba dando café. Teo explicó que había sido comprado por Elena, no por él. Mia preguntó si eso era realmente cierto, luego pidió que él le agradeciera a Elena por ella, pero dijo que estaba bien porque no le gustaba el café. Al oír eso, Teo quedó impactado preguntando si realmente no le gustaba el café. Un recuerdo surgió en su mente, Mia bebiendo de un trago el café que él le llevaba sin dudar. En el presente murmuró que aquello era extraño, cuestionando por qué tenía la certeza de que a ella le gustaba, recordando que solían beber juntos en el parque. Mia lo interrumpió sugiriendo que quizá estaba confundiendo con otra persona, añadió que tal vez le gustaba en aquella época, pero que no recordaba mucho esas historias antiguas. Dicho eso, se levantó del banco diciendo que lo sentía, pero que no quería aferrarse a memorias inútiles del pasado. Teo usando un casco. Él recordó que sabía mejor que nadie lo difíciles que habían sido las cosas para ella en aquella época y que siempre que lo escuchaba aquellas memorias volvían y la volvían loca. Aún así, Mia admitió que, de cualquier forma, habían terminado encontrándose de nuevo, estudiando en la misma escuela, en el mismo departamento e incluso viviendo como vecinos. Por eso dijo que no le pediría que actuara como si no la conociera de ninguna manera. En vez de eso, se inclinó y le rogó que la tratara solo como a alguien común, como cualquier estudiante de primer año. Mia prometió disculparse por todo lo duro que había dicho hasta entonces y, después de decir eso, se dio vuelta y se fue, dejando a Teo solo con sus palabras. Él permaneció sentado en silencio, hundido en sus propios pensamientos, sintiendo el peso de lo que Mia acababa de decir. Admitió para sí mismo que aquello había sido un rechazo claro, el más educado y al mismo tiempo el más decisivo que había recibido. La Mia que un día conoció ya no existía, pero aún quería entender qué la había hecho cambiar tanto. Antes de que sus pensamientos se profundizaran, Elena apareció y quiso saber qué hacía sentado solo en el banco. Teo respondió de inmediato que solo observaba las nubes. Al oír eso, Elena inclinó la cabeza sorprendida y preguntó si mirar las nubes era divertido. Tras una pausa, Teo reconoció en silencio que no era algo realmente divertido. Una vez más su mente volvió a las palabras de Mia, reflexionó que lo que ella había dicho tenía sentido, que incluso las montañas cambian en 10 años y que 5 años ya era tiempo más que suficiente para que alguien cambiara también. Cuando comparó el tiempo que pasaron juntos con el tiempo que estuvieron separados, se dio cuenta de que la diferencia no era tan grande. Mientras Elena hablaba por teléfono con una estudiante de primer año, Teo, inmerso en pensamientos, terminó mirándola. Al notar eso, ella se volvió hacia él y preguntó qué pasaba. La delicadeza de su forma de hablar hizo que Teo se sonrojara un instante, con el corazón acelerado y torpeza, comentó deprisa que había elegido un lugar realmente agradable para llevar a cabo el MT. Elena se iluminó de inmediato, diciendo contenta que ella y otros habían puesto mucho cuidado en eso, explicó que era la última reunión antes de la graduación y querían que fuera lo más memorable posible. Al oír eso, Teo reconoció sus palabras, percibiendo que eran las de una verdadera veterana. Por dentro, su determinación se fortalecía, repetía para sí mismo que tenía solo un objetivo, confesarle a Elena antes de que se graduara. Incluso con el regreso de Mia, no había duda en su corazón. Luego ambos siguieron caminando juntos, entre una conversación relajada, Teo comentó con cierta preocupación sobre el lugar costoso que ella había reservado, recordando que él había ido sin pagar. Elena lo tranquilizó diciendo que después de todo lo que él había hecho por ellos, eso no era nada. Enseguida quiso saber dónde estaba la estudiante de primer año. Teo respondió que Mia había dicho que daría una vuelta y volvería después. En ese instante Mia apareció vestida con un uniforme completo de juego, un casco en la cabeza y un bate de hockey en la mano, preguntó si estaban listos y declaró que ya estaba equipada. A Teo le pareció curiosa su apariencia, pero Elena sonrió de inmediato llamando divertida a la nueva estudiante. Mirando a Teo,
Le preguntó si su forma de conducir era realmente tan aterradora. Sin pensarlo, Teo se puso el casco y aseguró que no era aterradora en absoluto. Aún así, preocupada, Elena quiso saber si era realmente tan serio. La escena cambió de repente mostrando a Mia en pésimo estado. Otras chicas se reunieron alrededor preguntando qué había pasado. Una explicó que Mia había sido la desafortunada pasajera de ese año en el paseo de la veterana Elena, añadiendo que probablemente solo Teo podría salir ileso de algo así. Otra murmuró que, a menos que alguien fuera tan tranquilo como él, nadie resistiría. En ese momento Teo sintió un toque en el hombro. Al volverse vio a una chica parada allí, preguntando si tenía un minuto. Era otra estudiante de primer año, Davines, una joven de 20 años que acababa de ingresar a la universidad. Más tarde, Elena apareció frente a todos con una sonrisa radiante anunciando que la orientación de los estudiantes de primer año de ese año estaba oficialmente cerrada. Su voz animada resonó por el salón mientras presentaba la próxima parte de la noche, un encuentro relajado con bebidas. Explicó que los organizadores ya habían dividido a todos en grupos de 6, mezclando veteranos y novatos para asegurar que todos pudieran conversar y divertirse. Levantando la mano bien alto, convocó un brindis en nombre del poderoso curso de medios y comunicación. El salón explotó en voces mientras todos levantaban sus vasos y gritaban al unísono. Luego las risas llenaron el ambiente conforme la fiesta comenzaba. Pero de repente, Mia dio un paso al frente con cierta irritación y preguntó si podía cambiar de grupo. Mientras tanto, Teo se preguntaba en silencio cómo habían sido hechas esas extrañas divisiones. A diferencia de los demás, su grupo parecía desproporcionado, con exceso de chicas. Al otro lado del salón, algunos estudiantes miraban con hostilidad, los celos claros en sus rostros. Sintiendo esas miradas pesadas, Teo suspiró por dentro ante la tensión indeseada. En ese instante Davines agitó su bebida, tocando levemente su vaso con el de él. Ella le guiñó de manera juguetona y se inclinó más cerca. El gesto atrevido llamó la atención de Yuna, cuyo semblante se endureció de celos. Sin querer quedarse atrás, ella levantó rápidamente su propia bebida y se unió a ellos con un brindis forzado, dejando a Teo atrapado entre ambas. Su mirada entonces se volvió hacia Mia, que bebía su bebida. Al notarlo, Mia preguntó si era realmente necesario chocar los vasos y decir salud cada vez antes de beber. Teo respondió que no era exactamente obligatorio, pero mientras bebía admitió para sí mismo que SMT ya comenzaba a volverse cansado. El encuentro de ese año tenía muchos más participantes que lo habitual. El motivo era simple: el trío de estudiantes influencers, Davines, Eugina y Dolores. Eugina era bloguera de estudios y stream en vivo, había comenzado a transmitir aún en 9º grado y ya acumulaba unos 40.000 suscriptores. Dolores, que había ingresado después de rehacer el examen, mantenía un canal de radio de terror. Su piel clara y su voz ronca la hacían destacar en ese nicho. En cuanto a Davines, Teo se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre ella. Curioso, preguntó al respecto. Eugina se sorprendió y quiso saber si realmente no tenía idea. Teo parpadeó sin entender si debía saberlo. Entonces Eugina explicó que Davines era la creadora de The Vans Fund, un canal de juegos variados extremadamente popular con unos 320.000 suscriptores. Avergonzada, Davines desvió el tema diciendo que no era nada y que solo recibía atención por ser razonablemente buena en los juegos. Para Teo, sin embargo, ella parecía la más famosa de las tres. Recordó cómo Elena había comentado que ese año había muchos estudiantes famosos y por eso la había puesto junto a él para evitar cualquier incidente. En ese momento Davines preguntó si Teo jugaba. Él respondió que sí, pero solo de vez en cuando, mientras Yuna permanecía en silencio, molesta por lo natural que ella hablaba con él. De repente los ojos de Davines brillaron cuando mencionó el juego Bookstory. Reveló que jugaba desde la primaria y quiso saber en qué servidor estaba él. Teo respondió que estaba en el servidor Sunduk. Los ojos de Davines se encendieron de emoción, era el mismo servidor que ella. Sorprendido, Teo se volvió hacia Mia y preguntó si ella también jugaba allí. Mia se congeló, se atragantó con la bebida y nerviosa tartamudeó, luego fingió no entender, preguntando si estaba hablando de servir en un gol, como trabajar en un restaurante. Por dentro, recordó el acuerdo entre ellos de actuar como si no se conocieran. Entonces Davines comentó un detalle sobre el servidor, dijo que había un famoso gold farmer llamado Taisu, un verdadero problemático, con exactamente el mismo nombre que él. Teo admitió que de hecho era él. Davines lo miró, procesando la revelación, luego de unos segundos pidió permiso y fue al baño. Mientras se lavaba las manos murmuró que ya sospechaba desde el inicio,
Confesó que en el momento en que oyó el nombre Taisutel durante la fiesta de bienvenida tuvo una sensación, ahora lo había confirmado. Dolores, que estaba cerca, comentó que ya que su escuela quedaba en ONG Don y él se llamaba Taisu, sería incluso más extraño si no fuera él. Ella entonces preguntó por qué Davines lo buscaba con tanta insistencia. Apretando los dientes, Davines reveló el motivo: en el juego su maestra Fallen Power Angel había sido obligada a retirarse tras verse envuelta en problemas y pagar una compensación por culpa de ese idiota. Antes de irse para siempre, su maestra le dijo a Davines que no volvería más y le pidió que cargara con el futuro de la Guilda GBA. Golpeando las manos contra el lavabo, Davines explotó de rabia maldiciendo a Theo, diciendo que si no fuera por él ella y su maestra ya habrían derrotado al jefe final. Dolores quiso saber qué pretendía hacer Davines, insinuando si pensaba en venganza. Davines sonrió astutamente, en vez de venganza, afirmó que lo seduciría. Dolores se sorprendió, pero Davines aseguró con confianza que nunca fallaba cuando decidía conquistar a alguien. Pensó que, aunque ahora estuviera en la posición de veterano y novata, en realidad eran enemigos acérrimos. Estar en la misma escuela significaba que sus caminos se cruzarían con frecuencia y poco a poco los sentimientos comenzarían a agitarse. Cuando esas emociones alcanzaran el punto máximo, Davines reveló su verdadera intención: aplastaría a Theo exactamente en el momento en que él confesara sus sentimientos. Dijo que ese sería el modo perfecto de vengar a su maestra. Dolores le lanzó una mirada sugerente, bromeando que su cabeza parecía un jardín de flores, pero admitió que había en todo eso algo extrañamente adorable. Al salir juntas del baño, Davines se estremeció y se quejó del frío, resmungó sobre el hecho de que solo había 2 baños para tanta gente y confesó que no quiso usar el externo por el clima helado. En ese instante chocó con alguien. Asustada levantó la vista y se encontró frente a frente con 3 hombres enormes. Ellos la examinaron de arriba a abajo comentando que era bonita y que ya la habían visto por allí. Dolores corrió hacia el grupo explicando que Davines estaba ahora rodeada por miembros del equipo de lucha libre de la universidad, pero lejos de ser peligroso, la situación terminó convirtiéndose en un inesperado evento de autógrafos. Elena observó la escena y preguntó si eso realmente era un problema. Al oír sobre el incidente, los otros estudiantes se animaron y comenzaron a gritar que era un evento de autógrafos, con Davines corriendo también para participar y muchos avanzando ansiosos para unirse. Elena gritó rápidamente para que Theo ayudara allí dentro y pidió a Yuna que le diera una mano. En el instante en que él se preparaba para moverse, Mia agarró su camisa por detrás, entonces le dijo con urgencia que no saliera, advirtiendo que había un problema en el dormitorio femenino. Juntos se dirigieron al lugar y, al llegar, Theo se exaltó y preguntó en voz alta si realmente podía entrar, ya que era el dormitorio de las chicas. Mia lo silenció de inmediato diciendo que necesitaban verificar por sí mismos. Theo intentó preguntar qué podría ser, pero Mia apuntó hacia una toma de cargador. Tecleando en su celular explicó que aquello en realidad era una cámara oculta. El rostro de Theo se congeló en shock y dejó escapar un sonido de espanto. Mia se irritó y repitió que guardara silencio. Mientras se alejaban, Theo se volvió hacia ella, curioso, y preguntó cómo había descubierto eso. Mia se detuvo un instante sin comprender del todo a qué se refería. Él explicó que hablaba de la cámara disfrazada de toma, resaltando que la mayoría de la gente no notaría algo así con solo mirar. Mia respondió que ya había visto algo parecido antes, pero enfatizó que la verdadera cuestión no era cómo lo había notado, sino cuando había sido puesta la cámara, quién la instaló y dónde más podrían estar escondidas otras. Theo añadió sus propios pensamientos repitiendo las palabras de Mia, pero de repente recordó algo del pasado, de su exnovia. En su mente recordó cuando ella gritó una vez en la biblioteca diciendo que la pregunta más importante siempre era ¿por qué? Luego había gritado tan alto que todos la miraron, dejándola avergonzada, y después se hundió en la silla en silencio. En esa misma memoria, Theo le había preguntado si por ese motivo iba tanto a la biblioteca a leer. Mia respondió con fervor que los libros trataban sobre personas, sobre cómo pensaban, que las movía, y que adoraba observar todo eso, siempre preguntándose solo una cosa: ¿pero por qué? Porque en aquella época Theo sentía que esa forma de pensar siempre lo atraía antes incluso de darse cuenta, y además, ese por qué se había convertido en el viejo eslogan de Mia. En el presente Mia afirmó que la pregunta más importante seguía siendo la misma, ¿pero por qué? Y que la verdadera cuestión era por qué alguien haría eso. Oír esas palabras nuevamente dejó a Theo en shock. Sin notarlo, se encontró mirando fijamente a Mia. Ella lo notó y preguntó por qué la miraba de ese modo. Él dudó y luego admitió que el tono educado que estaba usando le resultaba extraño. Entendía que debía ser incómodo para ella dirigirse a él así, ya que era el único presente.
especialmente después de las palabras duras que ella le había lanzado más temprano. Entonces las mejillas de Mia se tiñeron de rojo ante esas palabras y, con una sonrisa nerviosa, se disculpó. Luego confesó que se sentía una forastera y que por eso no tenía a nadie en quien confiar en una situación como esa. Al oírlo, Theo pensó que probablemente ella venía preocupándose por eso hacía un buen tiempo. Entonces Mia extendió la mano y dijo que hablaría de manera más casual si eso era lo que él quería, pidiéndole directamente su ayuda. Theo quedó paralizado ante sus palabras, incapaz de responder de inmediato. Al ver su silencio, Mia insistió, diciendo que él siempre había tenido una percepción extrañamente aguda para esas cosas. Theo recordó la vez en que una consola de videojuegos desapareció en el salón de clases, mientras todos desistieron, él no. Mia admitió que era un poco vergonzoso pedirle ayuda cuando casi no se hablaban, pero confesó que no tenía a nadie más a quien recurrir. Finalmente, Theo extendió su mano y preguntó si ella aún fingiría que solo eran desconocidos. Mia ignoró la pregunta y repitió seriamente que estaba pidiendo su ayuda. En ese momento Theo sintió que la Mia frente a él era la misma de la que se acordaba del pasado. Entonces preguntó sobre la cámara, queriendo saber si podría haber sido instalada por los responsables del dormitorio. Mia explicó que era improbable. Había revisado las habitaciones de las otras chicas considerando esa posibilidad, pero solo la suya tenía aquello. Añadió que tampoco creía que alguno de los chicos lo hubiera hecho, ya que la presidenta Elena había organizado incluso una vigilancia para asegurarse de que ningún chico entrara al dormitorio femenino. Mia continuó explicando que después de llegar, ella se quedó acostada todo el tiempo por el mareo del viaje. Recordaba con claridad que cuando entró por primera vez a su cuarto no había nada de eso. La primera vez que sintió que algo estaba mal fue poco antes de la orientación. Al oír eso, Theo concluyó que quien instaló la cámara debía haberlo hecho precisamente en ese intervalo. Mia estuvo de acuerdo, diciendo que solo podía haber sido una de las 3 chicas que compartían la habitación con ella, Dolores, Davines o Eugenia, o quizá alguien cercano a ellas. Theo reflexionó con atención. Si Mia decía la verdad, eso significaba que la situación era un trabajo interno, que alguien del propio departamento actuaba con malas intenciones. Mia pidió que él no contara nada a los demás por el momento. Theo, confundido, quiso saber por qué. Ella explicó que aún no tenían certeza de quién lo había hecho ni cuál era la intención, y sin pruebas concretas era arriesgado levantar sospechas. Temía que si los rumores comenzaban a circular, una persona inocente podría terminar perjudicada. Entonces, sonrojándose levemente, Theo preguntó si no deberían al menos contárselo a Elena. Creía que era confiable, al fin y al cabo era la presidenta del consejo estudiantil. Mia lo miró sorprendida y preguntó si era de ella de quien él gustaba. Al oír la pregunta, Theo se sonrojó intensamente, apretando con fuerza la lata de café, tartamudeó nervioso, negando y cuestionando qué quería decir con gustar. Mia observó su reacción con atención y comentó que él fingía no entender aunque era evidente que sí comprendía. En ese instante Yuna surgió de entre los arbustos claramente ebria, preguntó de qué hablaban, luego miró directamente a Mia y declaró que finalmente la había encontrado. Yuna insistió queriendo saber qué estaban tramando los dos solos. Theo se congeló en shock al verla en ese estado y preguntó inmediatamente dónde estaban los chicos del club de lucha. Yuna respondió irritada que la estaban molestando, así que los había lanzado lejos a todos. Mia reaccionó sorprendida, preguntando si Yuna realmente había vencido a todos. Yuna infló las mejillas frustrada. Mia la llamó suavemente por su nombre, sintiendo un extraño apretón por dentro. Pensó para sí misma que desde el momento en que se reencontraron en el pasillo todo parecía incómodo. De repente Yuna gritó a Mia exigiendo saber qué estaba pasando entre ella y Theo. Mia se confundió con la pregunta y Yuna elevó aún más la voz preguntando qué quería realmente. Le recordó que Mia había dicho que entrar en la misma escuela que Theo era solo una coincidencia, que mudarse a la casa de al lado era otra coincidencia, y que no debían actuar como si se conocieran. Yuna la acusó con más vehemencia diciendo que incluso al llegar allí Mia seguía manteniendo la misma farsa, pero ahora llamando a Theo a escondidas en medio de la noche demostraba que era una mentirosa. Mientras lanzaba esas palabras Yuna se derrumbó en lágrimas, llorando cada vez más fuerte, diciendo que Mia le había asegurado que ella y Theo ya habían terminado hacía mucho tiempo, que ni siquiera le gustaba ya. Luego repitió su frustración y cayó al suelo llorando incontrolablemente. Al verla así, tanto Mia como Theo se preocuparon profundamente. Más tarde Theo pensó en las palabras de Mia, que hasta tener certeza, decidirían mantener eso en secreto para todos excepto Yuna. Acordaron actuar por la mañana y cerrar la conversación allí. Pero cuando llegó la mañana, un incidente estalló.
Teo oyó a una multitud de estudiantes aglomerándose, murmurando e incluso discutiendo, su pecho se apretó de ansiedad al observar aquel caos. En medio de la confusión, Eugenia alzó la voz y señaló directamente a Mia, gritando que era ella, afirmó que lo había visto con sus propios ojos y la acusó de intentar espiar secretamente su cuarto instalando una cámara. Elena se alarmó e intentó calmar a todos pidiendo que se detuvieran, pero el alboroto se extendió entre los estudiantes que murmuraban lo que habían escuchado. Sin entender bien la mención de una cámara, Yuna se aferró a Teo desesperada hablando de espionaje secreto y preguntando qué significaban realmente esas palabras. Temblaba preguntándose por qué Mia estaría involucrada en algo así. Teo puso suavemente la mano sobre su hombro asegurándole que no había manera de que Mia hiciera una cosa de esas. Mientras tanto, Mia observaba la situación con atención. Teo se dio cuenta de que aquello era inesperado, no imaginaba que alguien la confrontaría tan directamente. Entonces reconoció quién estaba contra ella, Eugenia. La culpable era justamente ella, que compartía cuarto con Mia y también era una youtuber famosa. Según Mia, durante la fiesta de bienvenida, Eugenia había actuado de manera excesivamente amigable, lo que la había dejado muy incómoda. Teo señaló discretamente a Mia que no se preocupara y prometió intervenir si algo salía mal, pero Mia respondió con su propio gesto indicando que estaba bien y que podía manejarlo ella misma. Pensó para sí que Teo era más perspicaz de lo que jamás imaginó, su capacidad para prever las cosas la sorprendía. La noche anterior, Teo llevaba a una Yuna ebria sobre sus hombros mientras caminaba al lado de Mia conversando con ella. Dijo que quería dejar de buscar a la culpable. Mia se sorprendió y preguntó si realmente pensaba desistir de la búsqueda. Teo explicó que era casi imposible encontrarla, como Mia había dicho, todas las sospechosas eran chicas, ¿planeaba interrogar a cada una? Mia quiso saber entonces qué pretendía hacer. Teo respondió que la solución era simple, solo necesitaban hacer que la culpable se revelara por cuenta propia. Mia preguntó si hablaba de una revelación directa y Teo aclaró preguntando cómo pretendía descubrirla. Mia explicó que había pensado en el método tradicional, hacer turnos de vigilancia hasta que la culpable volviera por el dispositivo, ya que tarde o temprano alguien tendría que recuperarlo. Sin embargo, Teo replicó diciendo que la culpable podría notar que el dispositivo estaba siendo vigilado y destruir las pruebas inmediatamente. Mia, molesta, preguntó qué harían entonces, si solo se quedarían de brazos cruzados. Teo lanzó otra pregunta, ¿cuándo es que las personas bajan más la guardia? Mia se preguntó si él estaba proponiendo un acertijo. Teo explicó que la respuesta era temprano por la mañana, al despertar. Razonó que si alguien podía dormir profundamente significaba que estaba lo bastante relajado como para bajar la guardia, convirtiendo ese momento en su estado más vulnerable. Sería entonces la ocasión perfecta para recuperar el dispositivo, obligando a la culpable a aparecer para tomarlo. Mia escuchó todo en silencio, absorbiendo cada palabra sin interrumpir. De vuelta al presente, Eugenia continuaba acusando a Mia afirmando que la había visto escondiendo la cámara aquella mañana, gritó que Mia podía negar cuanto quisiera, pero que otros también habían presenciado y los instó a confirmar sus palabras. Entonces Davines dio un paso al frente diciendo que Mia realmente había actuado de forma extraña, moviendo sus pertenencias esa mañana. Teo añadió que había visto a Mia guardar algo en el bolsillo, aunque en ese momento no imaginó que fuera una cámara. Teo reflexionó que, en ese momento, las únicas personas que sabían exactamente lo que estaba pasando eran Yuna, Mia y él mismo. Lo que no esperaba era que la verdadera culpable, que hasta entonces había actuado de forma discreta, ahora acusara abiertamente a Mia delante de todos. En silencio, Teo se preguntó qué debía hacer, consideró intervenir, pero dudó, dándose cuenta de que si actuaba en ese instante las cosas podrían complicarse aún más. Entonces Mia sonrió a Eugenia, como si no prestara atención, con una risa comentó que al final era eso lo que provocaba toda aquella confusión y que pensó que se trataba de algo realmente serio. Si solo era por eso, reveló el objeto en cuestión, sacó de su bolsillo un cepillo de dientes. Luego se volvió hacia Eugenia, mostrando que era solo un cepillo, y preguntó qué quería decir al afirmar que aquello era una cámara. Eugenia titubeó nerviosa y terminó tartamudeando diciendo que solo había oído algo. Insistió en que había escuchado a Mia hablando por teléfono, diciendo que estaba con personas famosas en ese momento y que les enviaría videos de todos. Mia preguntó si Eugenia quería ver por sí misma y extendió su celular, explicó que si realmente creía que había grabado algo y planeaba enviarlo, podía verificar el dispositivo directamente. Ofreció sus registros de llamadas, mensajes y galería, lo que Eugenia quisiera, y añadió que si no encontraba nada, lo único que debía hacer era admitir que había oído mal, que fue un malentendido, y disculparse.
Mia concluyó diciendo que estaba perfectamente de acuerdo con eso y reforzó que si aún tenía dudas, podía revisarlo todo personalmente. Enseguida Mia vació su propia bolsa frente a todos, solo cayeron cuadernos, bolígrafos y el cargador, nada más. Eugenia quedó aún más alterada y comenzó a tartamudear confundida, preguntando qué estaba pasando. Mia continuó sonriendo mientras mostraba sus pertenencias y confirmó que eso era todo lo que había traído, además de algunos snacks que habían compartido el día anterior, los cuales ni siquiera necesitaba mostrar. Preocupada, Elena dijo a Mia que no era necesario llegar tan lejos, pero Mia la tranquilizó diciendo que estaba bien, que todos a veces interpretaban mal las cosas y que no había nada más rápido que mostrar la verdad con las propias manos. Al oír eso, Eugenia se asustó y se puso nerviosa. Teo observaba todo con atención y percibió que con eso el asunto estaba cerrado. Pensó que si hubiera una culpable solo podía ser una de las compañeras de cuarto de Mia. La razón era simple, sería demasiado arriesgado dirigir el dispositivo hacia otro objetivo. Reflexionó que si intentaran forzarla directamente, ella podría decidir esconderse para siempre, la estrategia ideal siempre había sido hacer que se expusiera sola. Recordó cómo incluso se había preparado para el caso de que la culpable intentara recuperar la cámara mientras él y Mia salían del cuarto. Había puesto un poco de su propia crema de manos en el lugar para después identificar quién la tocara por el olor, pero la culpable no había intentado recuperar nada, lo que significaba que aún no sabía que la cámara ya había sido descubierta. Con esa diferencia de información, todo se volvía más simple, la culpable no podía prever cuándo podrían recuperar el dispositivo. El plan original de Teo siempre fue esperar que, en pánico, ella misma tomara la iniciativa de buscarlos primero, pero en vez de eso, Eugenia había atacado abiertamente. Entonces Teo se preguntó si realmente sería capaz de lidiar con las consecuencias de un gesto tan imprudente. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era la postura de Mia, incluso bajo acusaciones tan pesadas, permanecía tranquila, con los nervios inquebrantables. Eugenia, sin embargo, se negaba a ceder, aunque ya no tenía nada concreto que decir, insistió desesperadamente en que aún quedaban lugares sin revisar. Gritó entonces que el cuerpo de Mia debía ser inspeccionado, alegando que podía haber mostrado el celular y la bolsa a propósito para despistar, escondiendo el dispositivo en sí misma. Elena quedó horrorizada llamando a Eugenia incrédula ante tales palabras. Mia retiró sus gafas con una leve sonrisa y luego preguntó seriamente si realmente necesitaban llegar a ese punto. Después pidió que Eugenia admitiera que todo no pasaba de un malentendido, que reconociera su error y pidiera disculpas para que pudieran terminar allí. Explicó que le estaba dando una oportunidad y que incluso si se había equivocado, seguía siendo la ocasión para dejar las cosas en paz. Con una mirada fría, Mia insistió preguntando si era necesario ir tan lejos y queriendo saber por qué Eugenia estaba tan obsesionada. Teo percibió que en ese momento Mia parecía genuinamente irritada e intentó intervenir gritando para que se controlara y no recurriera a la violencia, pero Mia retiró el abrigo y las gafas, sorprendiendo a todos. Su cintura delineada y curvilínea junto a su busto marcado quedaron a la vista, impresionando por su belleza inesperada. Mia encaró a Eugenia y preguntó cuál sería el siguiente paso. Se burló de la idea de esconder el dispositivo en su cabello y la desafió a decir dónde afirmaría que estaba ahora. Luego se acercó a ella con la voz baja pero afilada y declaró que si después de todo lo ocurrido aún no confiaba, podía quitarse todo para satisfacer de una vez sus dudas. Las lágrimas llenaron los ojos de Eugenia. Enseguida Teo colocó un abrigo sobre Mia y preguntó si realmente era necesario haber llegado tan lejos. Sonrojándose ante el gesto de apoyo, Mia agradeció en voz baja. La cámara no pudo ser encontrada y el incidente terminó con Eugenia rindiéndose, exhausta, lloró mientras pedía disculpas a Mia. Elena entonces se dirigió a todos diciendo que deberían cerrar la historia allí, el malentendido había sido aclarado, se había hecho una disculpa y la propia Mia afirmó que perdonaba. Teo reconoció que la situación podría haber explotado aún más, pero fue Mia quien decidió poner fin a todo, no esperaba que ella fuera tan lejos como para provocar una escena tan intensa, pero al final funcionó. En ese momento Mia llamó a la presidenta Elena y preguntó si podía llevar a Eugenia para conversar en privado. Elena quiso confirmar si sería en ese instante, pero Mia la tranquilizó diciendo que no la lastimaría, recordando que ya había dicho que la había perdonado. Con una sonrisa, Mia añadió que si terminaban todo de esa manera las cosas solo se volverían más incómodas entre ellas. Dicho eso, se llevó a Eugenia consigo. Al salir, Elena llamó rápidamente a Teo pidiéndole que mantuviera un ojo en ambas. La siguiente escena mostró a Mia sentada frente a Eugenia pidiéndole que contara su versión de la historia.
Teo también estaba presente, mostrando la cámara y explicando que el motivo por el cual no la había denunciado inmediatamente era porque quería confirmar algo. Preguntó por qué había instalado aquello y cuál era su objetivo, recordándole lo que Mia ya había dicho antes, que no quería convertir aquello en algo más grande de lo que era. Nerviosa, Eugenia preguntó por qué la cámara estaba con él, insistiendo en que debería estar con Mia. Entonces Yuna apareció y tiró de sus mejillas, declarando que ella se había quedado con la cámara todo el tiempo, por eso nunca apareció en las búsquedas de Mia, y la idea de que Mia tenía la cámara solo sirvió para dar esa impresión, cuando en realidad había sido ocultada en el cuarto. Siguiendo las instrucciones de Mia, Teo llamó a las otras chicas en nombre de Elena. Mientras la habitación quedaba vacía, Yuna entró y encontró la cámara. Al permitir que Yuna, que no estaba involucrada, tomara y guardara el dispositivo, retiraron efectivamente la prueba de la escena. Volviéndose hacia Eugenia, Teo explicó que eso debía haberla confundido, la cámara había desaparecido justo cuando ella despertó, fue llamada de repente sin tiempo para lidiar con eso, y al final resultó que Mia ni siquiera tenía el aparato. Mia añadió que probablemente Eugenia se esforzó mucho para no parecer sospechosa, pero lamentablemente sus gestos la delataron. Comentó que cuando las tres chicas se dirigían a salir, la única que lanzó una mirada hacia la toma fue ella. Entonces Teo reveló la tarjeta de memoria, al verificarla, encontraron grabaciones de Eugenia encendiendo la cámara. Había otros videos también, pero todos tenían algo en común, la cámara siempre estaba dirigida hacia el equipaje, nunca hacia las personas. Eugenia se desplomó en lágrimas y prometió contarlo todo, dijo que nunca tuvo malas intenciones. Reveló que, por tener cierta visibilidad, con frecuencia tenía sus pertenencias dañadas o robadas, lo que la dejaba bajo enorme estrés, en viajes en grupo como ese instalaba la cámara solo por seguridad. No pudo borrar los datos ni reaccionarlo bastante rápido porque jamás imaginó que alguien se daría cuenta, cuando pareció que Mia tenía la cámara, entró en pánico temiendo que pudiera usarla contra ella. Incluso sin malas intenciones, sabía que si los demás descubrían que había instalado aquello, su reputación y todo lo que había construido desaparecerían en un instante. Explicó que el dispositivo tenía un botón externo que permitía borrar todos los datos de una vez, por eso intentó recuperarlo como fuera. Entre lágrimas añadió que si el aparato estaba escondido no podía hacer nada, pero si lograba recuperarlo aún podría remediar la situación antes de que Mia la confrontara. Sintió que necesitaba tomar la iniciativa. Fue lo único que pudo pensar y su mente quedó en blanco. Esa fue toda la verdad sobre lo que había ocurrido aquella mañana. Después de que Eugenia admitiera su error, Mia respondió con calma diciendo que ya imaginaba algo así, si Eugenia hubiera tenido malas intenciones no habría filmado solo el equipaje, y si el objetivo fuese grabar personas, un simple grabador de audio habría sido incluso más seguro. Entonces Teo reflexionó que tal vez Mia ya había deducido eso desde el inicio y por eso recurrió a él en vez de ir directamente a la policía. Al oír las disculpas insistentes de Eugenia, Mia finalmente dijo que confiaría en ella.